Muy bien. Sí se escucha bien, ¿verdad? Creo que sí está conectado el micrófono. Sí. Ok, Sí, se escucha, profe. muy bien. Mm. Muy bien, creo que ya está todo bien. Ok. Mm. Muy bien, ¿tenemos preguntas? Creo que ya está todo funcionando bien. ¿Tenemos preguntas, dudas de la clase pasada? No, profe. ¿Todo bien? Ok. A ver, ¿en qué nos quedamos? También si tienen dudas del trabajo final, háganmela saber y también podemos darles unos 5 minutos para revisar esa parte. Ok, entonces estábamos hablando, vimos la de isquemia del lado izquierdo, que nos tengo aquí anotado que vamos a ver hoy. Isquemia, aumento de presión arterial. Ok, bien, entonces, ok, entonces la clase pasada estábamos viendo acerca de cómo funcionaba tanto la isquemia del lado izquierdo como la isquemia del lado derecho. Y tenemos diferentes patologías o diferentes, digamos, características que vamos a observar dependiendo de cuál sea la configuración de una o de otra. Entonces, para entrar un poco más en contexto, recordemos que dependiendo de dónde vaya fluyendo la sangre, va a ser los efectos que nosotros vamos a estar observando. Principalmente, sobre todo por la participación de otro órgano que está íntimamente ligado, el cual son los pulmones. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos a los pulmones. Y entonces, dependiendo de dónde vayamos a tener algún problema, va a ser la participación o la influencia que tengamos sobre uno u otro de los diferentes órganos. En este caso, por ejemplo, si tenemos una isquemia del lado derecho, quiere decir que el problema lo vamos a tener en esta región de aquí, ya sea que tengamos un engrosamiento de las paredes o tengamos un problema que no esté bombeando la suficiente cantidad de sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que los pulmones mandan la sangre filtrada
De aquí pasa, regresa y se manda directamente hacia el organismo. Entonces, decimos que tenemos un problema porque tenemos menos cantidad de sangre que está llegando al oxígeno. Sin embargo, también otro de los elementos que se observa es que, como les decía, no estamos perdiendo el volumen de sangre, simplemente estamos distribuyendo la cantidad de sangre en algún otro punto. Si generamos menos cantidad de sangre que se está mandando hacia el organismo, la sangre excedente tiene que quedarse acumulada en algún punto. Y este punto, pues va a ser exactamente en la cara que está aquí. Es decir, el tráfico por la sangre que no se alcanza a mandar bien por esta falla en el lado izquierdo se va a ver incrementada en esta región de los pulmones, que es donde se esperaba que se pudiera mandar. Entonces, pasa lo mismo que con un tráfico automovilístico. Si hay un bloqueo en alguna región, no se va a observar exactamente en la parte final donde está el choque, sino se va a ver prácticamente en la cola de atrás, donde todos los demás automóviles que no pueden llegar se van acumulando porque digamos que el flujo, la cadena que se debería de estar ocurriendo no está llegando de manera adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente vamos a tener más cantidad de sangre aquí en los pulmones. ¿Qué consecuencia va a tener en los pulmones? Pues recordemos que dentro de los pulmones, en la parte de los alvéolos, tenemos, los alvéolos son como estas estructuras parecidas un poco a las neuronas, que se van a encargar de mandar el intercambio gaseoso, de mandar el oxígeno y de recibir el CO2 que se está pasando de la sangre para posteriormente expulsarla a través del aliento. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la sangre que está aquí, que está irrigando a los pulmones, se está acumulando. Entonces, los tejidos normalmente llegan a ser, digamos, desde cierto punto aislantes, es decir, pueden evitar la filtración de la mayoría de los líquidos. Sin embargo, como cualquier tejido, como cualquier inclusive producto, si nosotros aumentamos la presión o aumentamos el volumen, eventualmente va a haber fisuras y va a haber filtración de agua. Entonces, lo que va a pasar directamente en los alvéolos es que estos alvéolos se van a empezar a hinchar y se van a empezar a ver filtración de sangre. Ya sea que sí ciertas células pasen, migren, algunos eritrocitos migren directamente aquí a los alvéolos, pero principalmente van a ser líquidos, ya sea la parte que contiene el plasma, que son básicamente es agua, iones, algunos tipos de aminoácidos. Entonces se van a empezar a hinchar, bueno, se van a empezar a hinchar también los pulmones y además vamos a tener filtración de agua. ¿Qué efectos va a ocasionar esta inundación de los alvéolos? Pues eventualmente los gases pues, pueden difundirse fácilmente, pueden solubilizarse en un medio acuoso. Sin embargo, la velocidad de trayectoria va a disminuir. Entonces, tanto la cantidad de oxígeno que va a entrar directamente a la sangre, hacia los capilares, va a disminuir y también el recambio gaseoso, pues le va a costar más trabajo salir porque se va a encontrar mayormente solubilizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una deprivación de oxígeno generalizada en todo el cuerpo. Ese es uno de los principales problemas que se observan. ¿Cómo se puede inclusive diagnosticar? Cuando se hace una auscultación directamente en el paciente, se llega a escuchar como cuando estamos tomando alguna bebida con popote y técnicamente ya nos queda muy poco. Se escucha ese como burbujeo, se escucha un en la parte de los pulmones, que es la cantidad de agua que se está acumulando en esta región. Entonces, esa es una parte del diagnóstico. ¿Qué es lo que va a pasar? Dependiendo de la cantidad de agua que se está infiltrando a los pulmones, puede ser que inclusive el paciente tenga problemas para respirar, dependiendo de su posición. Es decir, si se encuentra parado, normalmente por gravedad, lo que va a pasar es que todo el fluido va a quedar en la parte baja de los alvéolos, entonces no hay tanto problema ahí. Pero ¿qué va a pasar si la persona se acuesta? Si se acuesta, toda la cantidad de agua que se encuentra acumulada en estos alvéolos va a estar distribuida de manera horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es más fácil que sienta esta sensación como de asfixia, como que se está ahogando. Entonces, si a alguno de ustedes les ha pasado que van a nadar y se están, tragaron agua o se están ahogando, pues esta sensación como de dificultad para respirar, esa es una de las condiciones que tienen.
Entonces, además de esto, pues a la persona le va a costar mucho trabajo respirar, va a tener disnea. Esto pues obviamente porque pues al hacer la inspiración intenta llegar a cierta cantidad de oxígeno, pero no puede porque pues este fluido está interfiriendo con la velocidad de captura de oxígeno. Vamos a tener lo que les mencionaba, la ortopnea, que es la dificultad para respirar en una posición. Y si se hiciera, por ejemplo, algún tipo de exudado, ya sea, por ejemplo, pulmonar o inclusive de algún tipo de esputo, se puede inclusive detectar ciertos colores marrones o ciertos colores rojizos, tanto de macrófagos que se están infiltrando en esta región, como de la sangre que se está infiltrando. Entonces, inclusive si se hiciera una biopsia, ahí se llega a observar estas manchas como rojitas que pertenecen a la hemoglobina. Entonces se detecta cierto tipo de sangrado en estas personas. ¿Cuál sería el tratamiento para esto? Pues uno de los principales tratamientos son los diuréticos. Lo que nosotros queremos hacer es eliminar la mayor cantidad de fluido que se tenga para intentar evitar que haya esta acumulación. Entonces, generalmente de los diuréticos, lo que más se utiliza son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto lo vamos a ver, yo creo que no sé si en esta o la siguiente clase, que empezamos a ver un poco de sistema renal, veremos exactamente qué es lo que hacen, pero de manera general todos los diuréticos se encargan de regular la cantidad de agua que tenemos dentro del organismo. Entonces, si disminuimos un poco la cantidad de agua, pues eventualmente vamos a prevenir que existan este tipo de problemas sobre la acumulación de fluidos en el tejido. Entonces, básicamente es como los efectos que se genera si tenemos una insuficiencia cardiovascular del lado izquierdo. Ahora, ¿qué va a pasar si el daño lo tenemos del lado contrario? Es decir, que no lo tengamos de este lado, sino lo tengamos del lado derecho. Vamos a reciclar este esquema. Ok, entonces, ¿sí se copió? Sí. No, qué difícil. Bueno. Ok, entonces, ahora supongamos que la lesión la tenemos en esta región de aquí. Tenemos una insuficiencia cardiovascular. ¿Qué pasa? Que tenemos un engrosamiento de las cavidades y esto permite que tengamos menor cantidad de sangre que se vaya mandando, ¿no? Entonces, ahora tenemos en el lado derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el flujo, digamos, de la sangre sigue siendo el mismo. Entonces, se manda aquí la sangre directamente hacia los pulmones, viene de regreso y pasa hacia el organismo. Entonces, ¿qué va a pasar? La primera parte que llega hacia los pulmones va a llegar muy bien. El problema va a ser ahora que la sangre que debía de tener aquí de regreso llega al corazón, pero ahora aquí en esta posición del organismo es donde vamos a tener el tráfico. Entonces ya no va a ser problemas que tengamos directamente en pulmones, sino ahora se va a reflejar directamente en todos los órganos que se encuentran distribuidos en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener un hinchazón. ¿Dónde se va a observar este hinchamiento directamente? Puede ser en algunos órganos. ¿Cuáles son los órganos que se van a ver más afectados? Los que estén más irrigados. ¿Cuáles van a ser aquellos? Pues va a ser, por ejemplo, el peritoneo, el hígado y el riñón.
Entonces, esos tres tejidos se caracterizan por estar altamente vascularizados. Entonces, por ejemplo, si tenemos infiltración, si tenemos infiltración de agua en el peritoneo, vamos a presentar un fenómeno que se denomina ascitis, que es técnicamente una inflamación del peritoneo. ¿Cómo se ve la persona? Pues técnicamente se ve, o qué es lo que le va a pasar a este tipo de personas, pues va a tener un hinchazón directamente en el estómago. Entonces va a desarrollar una panza como si fuera de luchador, que técnicamente está súper hinchada y está súper inflamada. Entonces, toda esta agua que debía de llegar a los organismos empieza a filtrar por donde se puede y tenemos este proceso de hinchamiento directamente en la parte del peritoneo o en la parte de la panza. Entonces, esa es una de las principales características que va a tener estas personas. También vamos a tener, por ejemplo, hinchazón o infiltración de agua directamente en el hígado y en el riñón. Y esto va a hacer que estos tejidos tengan una inflamación. Y eventualmente esta inflamación pues no va a ser buena y va a llevar a necrosis parcial del tejido. Entonces, a este fenómeno de hinchazón tanto del hígado como del riñón se va a llamar como hepatoesplenomegalia. Es decir, incremento tanto de la zona hepática como de la zona esplénica, que va a ser la parte de los riñones. Y entonces esto va a generar un tipo de cirrosis, que va a ser denominada como una cirrosis de tipo no alcohólica, porque pues eventualmente el hígado se empieza a morir, empezamos a tener ciertos episodios de necrosis, pero no está asociado directamente con el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces solamente es esta inflamación y necrosis del hígado por el daño irreversible del hinchamiento que tiene este tipo de patologías. ¿Qué otros elementos se van a ver? Por ejemplo, en las personas también se puede observar que tengamos creo que no me quedó muy bien. Bueno, imagínense que esto es un pie, ¿no? Todo esto es una pierna. Entonces aquí tenemos el tobillo. Entonces prácticamente toda la pierna se va a hinchar y va a generar este fenómeno como tipo elefantiasis, es decir, que toda la parte el cuádriceps y la parte de los gemelos se hinchen de tal manera que quedará como si fuera un tubo recto. Entonces vamos a tener hinchazón sobre todo en la parte de las extremidades inferiores, que es la que cuesta más trabajo bombear la sangre y es donde más se puede infiltrar la cantidad de sangre y de fluidos. Y también vamos a tener un proceso que se llama edema conforme. Este edemafobia significa que si nosotros aplicamos una presión en alguna parte de la pierna, se va a hundir y va a tardar mucho tiempo en regenerarse. Entonces es como si dejáramos ahí una huellita directamente en la parte de la pierna del paciente. Esto es pues porque obviamente no solamente es este tejido graso, sino tenemos toda una cantidad de células ahí presentes que va a generar cierta viscosidad en esta parte de la pierna y va a generar que sea un poco más difícil que se restablezca la elasticidad de la pierna. Entonces esas son de las características que se tienen cuando tenemos esta isquemia del lado derecho. Eh, ¿Qué vamos a generar con todo este problema? Pues también vamos a incrementar también la presión arterial. Vamos a tener también problemas pulmonares, porque eventualmente los pulmones van a ser los primeros que van a recibir poca cantidad de oxígeno, entonces vamos a tener esta parte de hipoxia pulmonar, que también se va a ver reflejada en dificultad para respirar.
Entonces, normalmente cuando se llega a este punto, los tratamientos siguen siendo iguales. Se pueden utilizar algún tipo de diuréticos para prevenir, digamos, que exista se continúe con la parte de la infiltración, más o menos regular la parte de los fluidos. Si se ha visto, por ejemplo, que el corazón ya está muy dañado y la cavidad de los ventrículos es muy baja y la cantidad de fuerza que no está mandando sea insuficiente, puede hacerse un tratamiento que literal se hace un agujero directamente en el corazón para facilitar la cantidad de sangre que se está acumulando. Entonces se le hace como un espacio extra. Digamos que se introduce un tubo, introducimos aquí un tubo y técnicamente este tubo conecta con esta parte y toda la sangre que no puede acumularse técnicamente se queda acumulada en esta parte y es mucho más fácil que tenga una filtración mucho más rápida para mandar la sangre de mejor manera. Eso ya obviamente es en los casos un poco más graves. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta situación? Se puede utilizar, por ejemplo, habíamos visto que una de las principales características es la obstrucción de las arterias coronares. Ahorita vamos a hablar acerca de esa parte un poco más a profundidad. Se pueden utilizar algunos fármacos que aumenten la inotropía, es decir, que aumenten la fuerza de contracción. Entonces, fármacos inotrópicos positivos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos? Pues van a ser prácticamente beta adrenérgicos, agonistas. También se pueden utilizar inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPase, como son los digitálicos. ¿Qué hacen exactamente los digitálicos? Si se acuerdan, por ejemplo, cuando habíamos visto todo este proceso del potencial de acción cardiovascular, habíamos dicho que en la fase 4, donde restablecíamos la cantidad de iones, una de las principales enzimas o bombas que participan va a ser la sodio-potasio ATPase. Entonces, ¿cómo es que funciona que nosotros bloqueemos esta bomba e incrementemos la fuerza de contracción? Voy a referirme un poco al esquema anterior. Ok, a este. Vamos a copiarlo. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que la parte de los cardiomiocitos empezaba con este proceso de entrada de calcio? Luego el fenómeno de calcio libera calcio y tenemos un proceso de contracción. Entonces, el calcio es importante para generar una mayor fuerza de contracción. Veíamos que en la fase terminal, después de la relajación, lo que ocurría es que teníamos el proceso nuevamente de almacenamiento de calcio del retículo sarcoplásmico y de nueva cuenta el restablecimiento de los iones que se tienen en el organismo. Entonces, para hacer el restablecimiento tenemos dos bombas importantes. El intercambiador, bueno, este no es una bomba, es un intercambiador, perdón. El intercambiador calcio-sodio o sodio-calcio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a expulsar el sodio y va a favorecer la internalización de sodio. Entonces, el gradiente de sodio que se está absorbiendo por este intercambiador va a favorecer que el sodio, bueno, que la bomba sodio-potasio ATPasa funcione y permita el gradiente de salida de este ion, del sodio, para favorecer la entrada del potasio. Entonces, espero me hayan seguido en este punto. Ahora, lo que les decía es que si utilizamos digitálicos, son inhibidores de esta bomba. Entonces, los digitálicos, al inhibir a la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ocurre, ahora vamos de reversa. Lo que ocurre es que si inhibimos esto, la concentración de potasio va a disminuir y la concentración de sodio va a incrementar en el interior de la célula. ¿Qué es lo que va a pasar? Que con este incremento de concentración de sodio vamos a bloquear que más sodio
esté entrando al interior de la célula. Es decir, vamos a parar este gradiente. ¿Y qué es lo que va a pasar como consecuencia? Si esta maquinita no empieza a funcionar porque esta está inhibida por esta, pues eventualmente no vamos a tener este flujo de intercambio de iones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que este calcio se va a empezar a acumular. Entonces, habíamos dicho que el incremento de calcio favorecía los procesos de contracción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al utilizar los digitálicos, favorecemos esta acumulación temporal de calcio y hacemos que en el momento en que necesitemos que se contraigan las fibras, vamos a tener la cantidad de calcio suficiente para que tengamos una contracción, digamos, agresiva, es decir, que se bloquee, se contraiga con mayor fuerza. ¿Y esto qué efecto va a tener? Pues va a incrementar la fuerza de expulsión de sangre a través de los mecanismos de contracción cardíaca, que recordemos que es este punto. El problema que derivó de todo esto, de que tengamos acumulación, es que no está bombeando con suficiente fuerza el corazón. Entonces, si no está bombeando con suficiente fuerza, por problemas ya sea de obstrucción de las arterias o por problemas que tengamos directamente de malformaciones, lo que va a hacer es que la poquita de sangre que va a llegar pues va a ser menos. Entonces vamos a tener este tráfico en el tejido opuesto al cual se está bombeando la sangre. Entonces, al aumentar la inotropía del corazón, vamos a favorecer que esta sangre se mueva un poco mejor y que no tengamos acumulación en parte de los tejidos. Entonces, obviamente que este proceso de insuficiencia cardíaca va aumentando dependiendo de la gravedad y de la severidad que tenga la persona. Si se detectó en un inicio y se logra, por ejemplo, cuidar algunos hábitos alimenticios o inclusive se puede dar un tratamiento oportuno, no vamos a llegar a estos casos ya tan agresivos que les menciono de la formación de los edemas, tanto en zona de pulmones como en la partida de los tejidos periféricos. Pero obviamente esto que les muestro ya es un caso muy agresivo, ya es cuando los diferentes tratamientos que se intentaron no funcionaron. Obviamente ya en este punto, cuando el corazón ya está o cuando ya tenemos mucha acumulación de fluidos, ya no importa tanto que el corazón esté bombeando con suficiente fuerza. Lo que necesitamos en este punto es drenar toda la cantidad de fluido que se encuentra acumulado, más o menos cuidar los efectos secundarios que esto pudo desencadenar, como por ejemplo la formación de arritmias, la degradación de ciertos tejidos como el riñón, el hígado por este proceso cirrótico o inclusive el mal funcionamiento de los pulmones. Entonces, ya en este punto más avanzado, ya no solo se trata de cuidar al corazón, sino de evitar la menor cantidad de daños que se vaya generando en los tejidos periféricos. Sí, sí, Roberto. A ver, va de nuevo. Entonces, ok, entonces va de cero. Ajá, creo que aquí sí tengo el programa. Déjenme ver. Mm, ok, a ver, déjenme ver si les... Ok, ¿sí se ve el corazón? Sí, profe. Ok, entonces, este digamos como que es el proceso del latido, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos las diferentes cavidades. Entonces vean que, por ejemplo, aquí esto nos ayuda a ver, digamos, los tres mecanismos al mismo tiempo. Vean aquí que tenemos el electrocardiograma. Entonces, si nosotros aumentamos con una taquicardia, vemos que lo único que estamos haciendo es aumentar
sincronía que tienen los elementos, pero se siguen contrayendo de manera adecuada. Entonces, lo que les estoy explicando ahorita es que en esta región de aquí, en la parte de las aurículas, se empieza a ver un engrosamiento que no bombea con suficiente fuerza. Vean que lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es que se está apretando la parte de los ventrículos, que es el que va a bombear la cantidad de sangre necesaria. Si esto, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. Supongamos que llegamos a ese punto donde ya no se, donde ya la fuerza es muy pequeña. Vean que no se, podemos imaginar inclusive que no se puede bombear de manera correcta la cantidad de sangre a los diferentes tejidos porque la fuerza es menor. Entonces lo que queremos es incrementar la fuerza que tiene o la cinética que tiene el corazón para bombear mayor cantidad de sangre. Entonces, a ver, ya teniendo más o menos una imagen un poco más clara, vamos a hablar de esto. Entonces, toda la pared que vieron ahí color rojita, lo que se estaba contrayendo son la parte del tejido cardíaco, que es la parte del miocardio. Entonces, en las células, para que el proceso de contracción, para que se apriete el corazón, inicie, necesitamos de concentraciones importantes de calcio. Cuando el calcio entra al interior de la célula, de los cardiomiocitos, lo que va a pasar es que incrementamos la cantidad de calcio, se abren los canales de tipo L y vamos a favorecer la liberación del retículo sarcoplásmico. Entonces, este fenómeno, recuerden que era calcio libera calcio. Entonces, cuando ya tenemos mucha concentración de calcio, lo que va a pasar es que vamos a fomentar el fenómeno de contracción cardíaca. Vamos a incrementar. Entonces, si tenemos suficiente cantidad de calcio en el tejido, lo que vamos a favorecer es que la contracción sea muy fuerte, que todas las fibras se unen y se alineen en un unísono. Entonces, la fuerza que tienen para sincronizarse y para contraerse va a ser mucho mayor. Si tenemos poquita concentración de calcio, puede ser que esta fibra de aquí sí se contraiga, pero esta no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final de cuentas la fuerza que va a tener el corazón o puede ser no uniforme, es decir, que se contraiga primero una región y después otra, y eso que va a fomentar que el fluido o la sangre no vaya en un solo sentido y disminuyamos aquí la fuerza de eyección que tiene el corazón. Entonces, una vez que ya se genera el latido y que tenemos el proceso de contracción, recuerden que se distendía un poco el corazón. Entonces pasamos a la fase de relajación. Liberamos el calcio, aquí en citosol, y tenemos dos mecanismos para restablecer los niveles originales. El primero es nuevamente el almacenamiento por la bomba cerca, que va a ser la bomba de calcio, que va a favorecer el almacenamiento de este ion en el retículo sarcoplásmico para nuevamente liberarlo después. Y seguido de esto, vamos a tener este intercambiador sodio-calcio. Este intercambiador lo que hace es que favorece la expulsión hacia, vamos a ponerle aquí el fluido extracelular, que va a ser la sangre, ¿no? Entonces aquí vamos a tener mucho más calcio y por lo tanto aquí la concentración de calcio va a disminuir y por lo tanto nos va a costar más trabajo generar una contracción. Una vez que ya expulsamos este calcio, ¿quién ahora va a entrar? Pues ahora va a entrar este canal, este ion sodio. Y este ion sodio permite activar una segunda maquinita, que ¿cuál va a ser? La sodio-potasio ATPasa. La sodio-potasio ATPasa, recordemos que es una bomba, entonces va en contra de gradiente de concentración, es decir, que va a favorecer la expulsión de un lugar donde hay menos concentración a un lugar donde hay más concentración. Recordemos que en la sangre siempre va a haber más cantidad de sodio, siempre. Entonces le cuesta trabajo, es como cuando ustedes quieren salir del metro y que está atascado. Si ustedes quieren salirse hacia el andén, necesitan meter fuerza para poder empujar a todas las personas y poder finalmente salir del metro. Entonces lo mismo ocurre con la bomba sodio-potasio ATPasa. Generamos esta fuerza que necesitamos para poder salir de la célula. Entonces, sacamos el sodio
¿Y quién va a volver a entrar? Pues el potasio. Entonces, todo este proceso nos sirve para restablecer los iones y que después volvamos a iniciar con el potencial de acción cardíaco. Recuerden que esta es la fase 4 y después de esto volvemos a iniciar. Entonces ya estamos aquí listos con los iones sodio necesarios para poder volver a abrir canales de sodio y después activación de canales de calcio para volver a hacer esto. ¿Ok? Entonces estamos restableciendo para volver a iniciar el ciclo y que se pueda volver a continuar el proceso de latidos. Entonces, ¿sí todo bien hasta aquí, Roberto? Ok. Ahora, el tratamiento que yo les digo son los digitálicos. Los digitálicos, ahora les digo, vamos a quitar esto y vamos a ir de reversa. Los digitálicos, su mecanismo es bloquear a esta bomba. Entonces, técnicamente esta maquinita ya no va a funcionar. ¿Qué consecuencias trae como esto? Si esta maquinita ya no está funcionando, ¿quién ahora se va a acumular aquí en el interior? Esta. Entonces, habíamos dicho que este intercambiador sodio-calcio favorecía la salida de calcio y la entrada de sodio. A esto lo que se asume es que tenemos menor concentración de sodio en el interior para que este gradiente se pudiera activar. Si nosotros invertimos este gradiente y ahora tenemos más cantidad de sodio en el interior de la célula, lo que va a pasar es que este dice, pues creo que no necesitas más sodio, entonces yo no voy a incrementar la concentración de sodio, entonces ahora vamos a atrofiar este también, porque ya no necesita funcionar. ¿Qué consecuencia trae con este fenómeno? Que ahora quien se va a acumular porque ya no pudo escapar va a ser el calcio. ¿Qué va a pasar? Que ahora vamos a incrementar la concentración de calcio en el espacio intracelular. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues eventualmente esto puede inclusive acumularse más en el retículo sarcoplásmico, o puede inclusive sentirse como si ya tenemos como una concentración basal de calcio lista para unirse a todos los mecanismos de contracción. Entonces lo que estamos haciendo es como ahorrando este calcio para cuando venga el siguiente latido tengamos un excedente de calcio y ahora sí podamos incrementar la fuerza de contracción. ¿Sí me expliqué mejor esta vez? Ok. Entonces, por eso es que los inhibidores de la bomba de sodio y potasio TPasa tienen un efecto de inotropismo positivo. Incrementan la fuerza de contracción por digamos, este ahorro de calcio listo para favorecer o estimular la contracción. Muy bien. Entonces, esa es la parte de insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de otro tema que está relacionado. Yo tengo una duda. Y adelante. ¿Por qué? No me queda claro por qué se da el hinchamiento en los órganos si la cantidad de sangre bombeada hacia ellos es menor. Aquí, ¿no? Sí. Más bien, de este lado derecho, la sangre que va menor cantidad va a ser directamente aquí. Entonces vamos a ponerlo de nuevo. Bueno, vamos a simplificarlo un poquito. Entonces tenemos el corazón. Este es el lado izquierdo. Y este es el lado derecho. Y aquí tenemos los pulmones. Entonces el flujo va así. Va de los pulmones, entra aquí al corazón y de aquí del corazón se bombea directamente hacia los órganos. Después, esta sangre regresa, entra nuevamente por acá. Digamos que entra ahora por este lado. Y mandamos la sangre final directamente hacia los pulmones. Entonces, más o menos va este flujo, ¿no? Entra de los pulmones, va a los órganos,
se recolecta todo el CO2. Aquí esta sangre es sangre venosa que tiene CO2. Regresa directamente hacia el corazón y se vuelve a mandar hacia los pulmones, CO2. Y aquí es donde se genera el intercambio gaseoso y aquí tenemos sangre oxigenada. Entonces yo les digo que el problema del lado derecho lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este lado derecho va a mandar la sangre directamente hacia los pulmones. Entonces aquí vamos a tener menos cantidad de sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si esta es muy poquita cantidad de sangre, la sangre que debía de estar llegando hacia esta parte empieza a disminuir la velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener más cantidad de sangre en los órganos. Entonces, este excedente de sangre va a intentar salir por cualquier lado que pueda estar presente, que en este caso va a ser el hígado, va a ser directamente el riñón y partes de las extremidades. Entonces, el problema es que se manda muy poca sangre a los pulmones. Entonces, no está llegando la cantidad suficiente de sangre. Digamos que aquí está el choque. Entonces, los que vienen directamente de aquí vienen de los órganos. Entonces, por eso es que se acumula de esta manera. Voy a intentar a ver si lo puedo simplificar todavía un poco más. Entonces, tenemos órganos, corazón y pulmón. Entonces, si es del lado derecho, el choque directamente está aquí. Entonces, si el flujo viene de esta parte, lo que va a pasar es que va a haber menos sangre aquí y vamos a tener una mayor acumulación aquí, porque técnicamente esto se está obstruyendo, tenemos menos cantidad de sangre directamente hacia los pulmones y donde vamos a observar más cantidad de sangre en los órganos. Ahora, si es el choque del lado derecho, del lado izquierdo, lo que va a pasar es que ahora la sangre que venía en sentido contrario, el choque va a ser aquí. Entonces tenemos menos cantidad de sangre a los órganos y donde se va a ver más acumulación directamente en pulmones. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si tenemos una isquemia del lado izquierdo, vamos a tener problemas a nivel pulmonar principalmente, que va a ser la infiltración de sangre en los pulmones. Si tenemos un daño del lado derecho, ¿dónde vamos a tener más problemas? En la sangre, porque ahí se está acumulando más este fluido. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Sí, ya me quedó más claro. Ok. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ok, el siguiente tema va a ser la parte de una enfermedad que se llama angina pectoris o angina de pecho. Y que esto también puede derivar en un infarto al corazón. Entonces, angina significa estrangular. Y pectus significa pecho. Entonces, una persona que tiene angina pectoris siente como si le estuvieran estrangulando el pecho. Tiene así como mucho dolor en el corazón. ¿Cuál es la causa de generar una angina pectoris? Volviendo nuevamente, a ver si tenemos aquí el esquema y si se puede ver un poco mejor. Ok, sí, creo que sí se alcanza. Entonces, dejamos... Muy bien. Entonces, el corazón está irrigado por diferentes arterias.
Las arterias que irrigan al corazón se denominan arterias coronarias, que son estas que están mencionadas aquí. Entonces, técnicamente, la red de arterias coronarias son arterias de bastante calibre porque necesita el corazón. O sea, a pesar de que él bombea sangre, pues él también necesita cierta cantidad de sangre para funcionar bastante bien. Entonces, las arterias coronarias se caracterizan por ser arterias de gran calibre y que están abrazando prácticamente todo el corazón. Entonces, su función va a ser, pues, básicamente estar proveniendo de sangre directamente hacia el corazón. Entonces, veamos aquí, creo que parado mejor se ve mejor. Aquí vean cómo están en la parte superior del corazón. Esta parte de aquí, les decía, la parte blanquecina es el epicardio, la cascarita que cubre al corazón. Esta parte central es el miocardio, la parte central, y lo que recubre o lo que está directamente en contacto con la sangre en los ventrículos, en las aurículas, es el endocardio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora si tenemos un problema de angina pectoris? Lo que va a pasar es que una de estas arterias va a empezar a bloquearse. Entonces, regresamos a la diapositiva. Ok, entonces vamos a imaginar esta situación. Esto de aquí es el calibre de la arteria coronaria, visto nada más con un corte transversal. Y entonces, al ladito tenemos el corazón. Teníamos la parte del epicardio y seguido de esto teníamos el miocardio. Entonces, las arterias no solamente crecen como si fueran unas ramas abrazando el corazón, sino técnicamente se van infiltrando en las siguientes capas. Entonces, generan como estas sistema como de raíces, como si fuera una planta, dentro de los diferentes tejidos. Entonces, se encargan de estos capilares un poquito más finos, que son los capilares, van haciendo que todo el oxígeno que se transporta por el carril central, que es la arteria coronaria, vaya infiltrándose a las diferentes capas del corazón, ya sea inclusive hasta la parte interior del epicardio, del endocardio, perdón. Entonces, puede ocurrir que la persona, por ejemplo, tenga una mala alimentación y tengamos un bloqueo por un ateroma. Un ateroma es una placa o digamos directamente es un bloqueo que se está ocurriendo. Vamos a verlo ahora desde otro punto de vista. Lo que ocurre es que tenemos una infiltración. Este de aquí es el ateroma. Que técnicamente lo que está haciendo esto es una mezcla entre células muertas lípidos, plaquetas, también otros elementos como colesterol y células como linfocitos. Entonces todo esto se está acumulando aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el flujo de la sangre se va a ver disminuido. Si la sangre va fluyendo por aquí, pues lo que va a pasar es que ahora va a tener que tomar un desvío para poder para poder continuar con su flujo. Entonces, el ateroma lo que está haciendo es bloquear la cantidad de sangre que se tiene en el organismo. Entonces, la angina de pecho, se puede clasificar en 3 tipos. La primera, que es la angina estable, donde se tiene un bloqueo del 70% del espacio arterial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que digamos que el proceso de estenosis, es decir, el proceso de bloqueo que tenemos aquí, va a superar el 70%. Por lo tanto, solamente le queda a esa región del tejido un 30% de espacio necesario para que la sangre empiece a fluir. Entonces,
¿qué es lo que qué consecuencias va a traer esta angina estable? Con este 70%, digamos que si la persona se encuentra en reposo, no va a tener problemas, digamos, por así decirlo, fuertes, porque el corazón se encuentra, digamos, a una velocidad, pues normalita, ¿no? De latidos. Pero si esta persona empieza a hacer algún tipo de actividad o incrementamos el estrés, pues lo que va a pasar es que ahora sí, digamos que la demanda cardíaca va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si recordamos, bueno, si recuerdan la imagen del corazón, cuando incrementábamos la frecuencia cardíaca, que ya sea por una actividad cardiovascular o inclusive el estrés, sabemos que el estrés puede liberar adrenalina, noradrenalina, perdón. Entonces, al incrementar estos niveles de noradrenalina, incrementamos también la frecuencia cardíaca. ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando se ponen muy nerviosos, ya sea por un examen, alguna evaluación o hablar con el chico o la chica que les guste, pues su corazón empieza a latir más fuerte porque se empiezan a poner nerviosos y ansiosos? Entonces, cuando pasa esto, el corazón no recibe la cantidad suficiente de oxígeno porque tenemos este bloqueo del 70%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí es donde la persona va a empezar a sentir un problema de dolor de pecho. Porque está sintiendo que la parte de las arterias coronarias no está funcionando de manera adecuada. Entonces, el oxígeno que está intentando llegar a la parte inferior, pues no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este proceso? Pues el tejido va a empezar a sentir la parte de isquemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la persona, supongamos, empieza a hacer un incremento de actividades físicas. Entonces, necesita más oxígeno. Por lo tanto, se le da la instrucción de que más cantidad de sangre empiece a llegar acá. Como ya tenemos este bloqueo, pues la sangre no va a llegar de manera uniforme. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede llegar digamos, a ciertas partes del miocardio, pero ya las partes más distantes, las que se encuentran en el endocardio, no van a llegar. Entonces, al no tener sangre en estas regiones de aquí, es donde esta parte del tejido va a empezar a sufrir un proceso de isquemia. Entonces, ¿qué pasa? Que las células que se encuentran ahí empiezan a sentir esta falta de oxígeno. Estas pueden estar bien, pero las que se encuentran en la cara final empiezan como que a agonizar. Entonces, este tejido de isquemia tiene aproximadamente 1 a 20 minutos para recibir la cantidad de oxígeno normal. Si este tiempo pasa y, digamos, llegamos a los 21 o 25 minutos, entonces técnicamente estas células, pues ya, ahora sí, pues no hay receso. Ya no hay, digamos que estas todavía estaban medio vivas y ya las de aquí, pues ya técnicamente ya se murieron. Entonces, cuando ya tenemos un periodo de necrosis, esta ya parte es irreversible. Entonces tenemos 20 minutos de acción para evitar que la isquemia avance a un estado de necrosis. ¿Qué es lo que normalmente ocurre con las personas que tienen una angina estable? Si dejan de hacer la actividad o se relajan o evitan esta liberación de norepinefrina,
pues los niveles de gasto cardíaco empiezan a bajar, la velocidad de contracción y la fuerza de contracción empieza a disminuir y por lo tanto la demanda se puede resurtir de manera normal porque ya no necesitamos estar con el metabolismo tan acelerado. Entonces ahora sí, con este 30% ya en un nivel más bajo, sí podemos llegar a la parte del endocardio y entonces estos pueden todavía recuperarse. Entonces todavía podemos recuperarlos hacia un sistema, vamos a decirle normal. Sin embargo, pues ya están, digamos, como con la amenaza de que si vuelve a pasar esto, pues pueden volver a estar en entrada de necrosis. Entonces, esa es como la característica de la angina estable. ¿Qué otro proceso también puede generar este fenómeno de angina estable o cuál es una de las dificultades que se puede observar cuando se incrementa la tensión arterial? ¿Por qué? En la parte de tensión arterial no hemos revisado bien a detalle, pero imaginemos que tenemos una contracción, esto es, digamos, una arteria. Si tenemos una contracción de esta arteria, lo que va a pasar es que las moléculas van a estar más cerquita de las paredes y entonces la presión que va a estar a un costado va a ser mayor. Ahora, recuerden que el corazón, una de las funciones es bombear sangre para acá. Entonces, imagínense, ustedes lo pueden visualizar fácilmente, si ustedes tienen una manguera y tapan el agujerito, o ya sea que tapen el agujero de salida o que aplasten la parte de la manguera, se van a dar cuenta que la presión se incrementa, porque el flujo sigue siendo el mismo, lo único que va a aumentar es la velocidad. Pero para poder, digamos, superar esta obstrucción, el corazón necesita bombear con más fuerza para que ahora sí pueda pasar la cantidad de sangre necesaria al siguiente espacio. Entonces, si la persona, además, por ejemplo, de tener esta obstrucción por placa, también tiene problemas de hipertensión porque es una persona fumadora, porque no hace ejercicio, porque tiene una dieta rica en grasas o una dieta rica en sodio, pues eventualmente cuando tenga una alimentación de esta naturaleza, cuando coma mucho, pues los niveles de sodio se van a incrementar, va a aumentar la tensión arterial y le va a empezar a doler el pecho. Entonces, aquí ya puede ser un poco más peligroso porque pues necesitamos que el metabolismo renal favorezca la excreción de sodio necesaria para evitar que tengamos todavía este proceso de tensión arterial elevado. Entonces, es otro de los procesos que puede ocurrir cuando tenemos una angina de manera estable. Normalmente después de 20 minutos ya se relaja el sistema y ya puede estar, digamos, como normal. Entonces la persona dice, bueno, fue un susto, pero ya pasó y no creo que vuelva a pasar. Pero pues esto no es cierto porque el obstáculo sigue estando ahí, ¿no? Entonces ese es el proceso de angina estable. El siguiente punto va a ser cuando tenemos una angina creo que me convenía más este. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una angina inestable? Recordemos el proceso que teníamos aquí, donde teníamos la placa del ateroma bloqueando esta parte. Ahora recordemos que por aquí pasa sangre, ¿no? Entonces técnicamente por mecánica de fluidos se genera cierta fricción en estas regiones donde está el contacto. Entonces llega a ver el punto donde la fricción que generan este golpeteo de los eritrocitos y plaquetas en la parte del ateroma hacen que esto se rompa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda la cantidad del contenido que se encuentra aquí, pues se va a empezar a filtrar más por acá. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que ya inclusive el espacio que teníamos antes, si se rompe esto,
Pues ya imagínense ahora, si de por sí ya teníamos bloqueado, ahora con la ruptura de este ateroma y con toda la filtración del contenido y la cantidad de sangre que se está acumulando aquí, que se está coagulando, pues hace que ahora solamente tengamos prácticamente un 90% ocupado. ¿Cuál es la característica o cuál es la diferencia entre una angina estable y una inestable? Que aquí todo el tiempo hay dolor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Pues básicamente aquí ya, como ya tenemos solamente el 10% de la sangre, pues obviamente aquí ahora todas las células ya no va a estar llegando en las caras internas. Entonces, vamos a tener un proceso de infartación. Es decir, vamos a tener un proceso donde ya las células que se encuentran aquí en el miocardio, ya prácticamente ahora sí van a entrar en necrosis. Y entonces aquí ya tenemos un tejido necrosado. En la parte del corazón. Aquí ya es muy peligroso, de hecho cuando se hace la ruptura del ateroma y cuando tenemos una angina inestable, tenemos que llevar al paciente prácticamente al hospital de manera inmediata, porque dependiendo de la gravedad o del tamaño de este ateroma, puede ser que se genere un pequeño infarto, es decir, que se bloquee totalmente el flujo de la sangre y esto haga que no tengamos un flujo adecuado. Entonces, supongamos, se infiltra el ateroma, entonces tenemos el bloqueo. Hay muy poca cantidad de oxígeno aquí. ¿Qué va a pasar con los cardiomiocitos? Se empiezan a morir. ¿Y esto qué va a pasar? Que si estos cardiomiocitos se mueren, vamos a disminuir la cantidad de conducción del corazón. Además, si este ateroma bloquea por completo el espacio, digamos que aquí ya no va a haber oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los tejidos distantes no van a recibir oxígeno y no van a poder funcionar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este potencial de acción no se va a llevar a cabo en las siguientes células porque no tenemos respuesta por parte de los diferentes tejidos. A este proceso, cuando ya tenemos todo bloqueado, es cuando se le denomina infarto al corazón o un paro cardíaco. Entonces ya no hay respuesta de ninguna parte, ni de fuerza de contracción, ni de velocidad, y todas las células ya están prácticamente detenidas. Aquí es donde se entra en un sistema de emergencia y se espera revitalizar al corazón. Entonces, como ya se paga todo, aquí es como cuando, por ejemplo, se ven las series, en las películas, que necesitan darle una electroestimulación, que le dan con estas paletas para directamente en el pecho para volver a encender el corazón. Y entonces volver a más o menos iniciar el potencial de acción cardíaco con una corriente externa y que nuevamente se vaya sincronizando. De igual manera, si el bloqueo sigue ahí, pues necesita estar directamente, entrar a quirófano y eliminar esta región o liberar el espacio que se tiene directamente en esta arteria coronaria bloqueada para poder restablecer el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué procedimiento se hace en este punto? Directamente se introduce un catéter con una jeringuita que directamente se ancla aquí y se retira. Entonces retiramos todo el proceso del bloqueo y restablecemos el flujo sanguíneo. Si esto ya está como muy extendido, digamos, no se puede retomar bastante bien el bloqueo porque también, a ver, déjenme explico mejor. Supongamos que este bloqueo tiene aquí uno más chiquitito. Entonces, si quitamos este de aquí, si quitamos el que está aquí, puede ser que liberemos este. Y este se vaya en torrente sanguíneo y pueda atorarse en una arteria que sea de calibre más pequeño. Entonces vamos a tener un segundo infarto. Entonces, por eso es que luego a veces han escuchado que dicen, la persona tuvo 10 infartos al mismo tiempo. Quiere decir que el ateroma no era tan estable o no solo era una sola pieza, sino eran varias chiquititas,
Cuando se elimina uno, se libera el otro y bloquea un espacio más pequeño. Dependiendo de la zona, puede ser que se llegue a observar durante el procedimiento y se genere otro infarto, o puede ser que se observe más adelante, que inclusive llegue a otro tejido y es cuando se genera, por ejemplo, algún tipo de derrame cerebral, postcirugía, algún problema, por ejemplo, de que se infarte un músculo y se tenga que extirpar o que se bloquee alguna otra arteria de alguna otra región del cuerpo y entonces se tenga que hacer otra intervención. Si se nota que es muy inestable, lo que se puede hacer es directamente cortar todo el tejido. Es decir, pues ¿sabes qué? Mejor quitamos todo este proceso, todo este de aquí, para evitar que esto se vaya liberando. Entonces quitamos, ponemos un tejido artificial que una estas dos conexiones y restablecemos el flujo sanguíneo. Ese es otro procedimiento que se puede hacer. Pero esto normalmente van relacionados cuando tenemos una angina inestable y cuando tenemos un infarto al corazón. ¿Todo bien hasta aquí? Profesor, entonces sí o sí cuando hay un infarto es porque hay un bloqueo en las arterias coronarias. Ujú. Y, por ejemplo, antes de que se presente un infarto, ¿no habría manera de diagnosticar que hay un bloqueo para liberarlo? Digamos que los síntomas solamente que son muy breves. Podemos tener dolor en el pecho, en el brazo izquierdo. Se puede ver, por ejemplo, un dolor en espalda, en hombros y espalda. Inclusive en la parte de la mandíbula. Ese digamos como que ya dependiendo de qué tan grave sea, digo, la persona sabe que tiene algún problema de angina porque pues cuando hace ejercicio le duele el pecho. O sea, ya hay un antecedente de que le está doliendo el pecho. Difícilmente un infarto se genera, digamos, de manera aleatoria, es decir, de un día para otro que se pueda generar, difícilmente. Ya hay un antecedente, es un proceso lento de acumulación de sustancias. Entonces la persona va notando cómo su capacidad cardiovascular va disminuyendo. Entonces ya cuando empieza a sentir un dolor en el corazón, normalmente la recomendación ahí es que vaya con el cardiólogo para ver qué tan grave sea su proceso de aterosclerosis. Si ya es muy grave y todavía está en momento de actuar, lo que se puede hacer es directamente regular la cantidad de dieta para evitar disminuir la cantidad de grasas y que se vayan acumulando en este tejido. Sí, sí, justo eso, Benjamín. Para que ya se tenga una angina inestable debe de haber un antecedente. Entonces digamos que es una evolución de la angina. La angina inestable es una evolución de la angina estable. Es como ya vamos, el proceso sería así. Angina estable que desencadena una inestable y que esto va a llevar directamente a un infarto. Aquí normalmente es 50-50. Porque puede ser que la angina inestable nos deje, digamos, un 90% de bloqueo, pero digamos que esto sea necesario o sea suficiente para ir al médico, bueno, en un estado de emergencia, que se haga la perforación de esta región y la remoción del coágulo y ya se liberó del espacio y se regula normal. Sí, todavía tenemos cierta cantidad de sangre y no llegamos a un bloqueo total de un 100% de bloqueo, entonces no llegamos a un infarto. Entonces, si todavía tenemos un espacio pequeñito ahí de sangre que va fluyendo, decimos que tiene una angina inestable, pero que no tiene un infarto. El infarto es cuando ya es el bloqueo total de esta parte. Entonces, ¿qué más? Ah, sí, también tenemos falta de aliento y sudoración. Que también se puede ver, pero digamos esto ya es un caso muy específico. Lo que se observa es que en un electrocardiograma tenemos una depresión digamos, de la región ST. Esta depresión es porque, pues, el tejido que tenemos aquí, que no está respondiendo, a la hora de colocar los electrodos, este tejido no va a contraer de manera adecuada, entonces no lo vamos a observar en el electrocardiograma. Entonces, característico
de presencia de una angina es que tengamos una depresión del segmento ST. ¿Qué relación tiene con el dolor de mandíbula? Sobre todo la parte de la yugular, como la yugular o las arterias. Se supone que el dolor se observa de las primeras regiones donde la cantidad de sangre no está fluyendo de manera adecuada. Entonces, los primeros tejidos que se empiezan a observar más son los que están en la periferia del corazón. Por eso, si se dan cuenta, como el corazón tiene el bisel o inclinado a la izquierda, ven que el corazón está ligeramente inclinadito hacia la izquierda. Entonces, de punto de aquí, que es donde se genera un poco más la presión, toda esta, digamos, como esta tensión, esta falta de función, hace que los tejidos que se encuentran periféricos son los que más tienen esta sensación de falta de oxígeno, falta de sangre. Y específicamente en la mandíbula es por parte de la yugular. Toda esta parte que viene de aquí hacia el pecho es donde, donde se llega a observar esta falta de sangre. Por eso empieza a haber esta tensión. Ok, muy bien, entonces ya para terminar, ¿qué tratamientos se dan para las personas que tienen angina tanto estable e inestable? Si es infarto, no hay tratamiento, solamente es, digamos, atención ya quirúrgica, pero ¿qué se puede dar como tratamiento? Agentes que sean vasodilatadores. Entonces, dentro de los vasodilatadores más importantes tenemos a la nitroglicerina. Entonces, la nitroglicerina es, bueno, ustedes lo conocen tal vez como un agente explosivo, pero se puede dar también como tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Se dan pequeñas dosis de nitroglicerina, no le va a explotar el corazón, no se preocupen. Solamente que si ven, por ejemplo, la estructura, se darán cuenta que pues es muy sencilla. Tenemos el glicerol, que es esta molécula de 3 carbonos con oxígenos, y de manera importante tenemos estas dos estructuras, que si se acuerdan, son nitratos, que estos dan la formación del segundo mensajero, que es el óxido nítrico. Entonces, si recuerdan que estuvimos hablando del óxido nítrico, recuerdan que una de las principales actividades que tiene es como un agente vasodilatador. Si recuerdan, habíamos visto que había 3 enzimas que la sintetizaban. Una de las principales es la oxidonitrico sintasa de tipo endotelial. Entonces, todas estas moléculas son profármacos, tanto la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida, que era el primero que se utilizó. Vean que en su estructura todos tienen ya el nitro ahí predispuesto, solamente para que con alguna reacción enzimática interna se hidrolice este enlace y se favorezca la liberación de este nitrato. Entonces, todos los tratamientos son principalmente vasodilatadores. Entonces, ese es uno de los ejemplos que, uno de los tratamientos que más se utilizan para favorecer esta vasodilatación. Déjenme ver si tenía aquí. Entonces, aquí vean que, por ejemplo, teníamos en esta diapositiva, la nitroglicerina es un donador de óxido nítrico y se utiliza sobre todo para dolores de angina y también para el infarto de miocardio. Uno de los principales efectos que puede generar esto es la presencia de somnolencia, hipotensión y dolor de cabeza. Obviamente porque si se toma, digamos, de manera regular, lo que ocurre es que disminuimos tanto la presión arterial que nos da sueño, o tenemos esta presión de que nos vamos a desmayar o inclusive un poco de dolor de cabeza. Esos son como de los principales efectos secundarios de la nitroglicerina. Y también, sí, básicamente ese es uno de los tratamientos. Y ya nada más para terminar, nada más como dato curioso. Había un tratamiento que estaba en experimentación, nada más es una anécdota breve. Había un momento donde Pfizer estaba, digamos, en crisis y no tenía algún fármaco estelar que pudiera como restablecer o que pudiera funcionar bastante bien para recuperar como la capacidad de la farmacéutica. Entonces, había un nuevo tratamiento que se estaba utilizando para el tratamiento de angina.
Entonces decían, bueno, es que el problema cardiovascular de angina, infartos al miocardio en Estados Unidos es muy importante y a nivel mundial también pasa mucho. Entonces había una fase delegada exclusivamente para el tratamiento de esta angina. ¿Cuál era ese tratamiento que estaba en diseño? Pues el fármaco denominado sildenafilo. Entonces, lo que veían con el sildenafilo, si no conocen el nombre, si tal vez no conozcan el nombre, el nombre químico, sino nada más que conozcan el nombre común, el sildenafilo es el que eventualmente terminó siendo el Viagra. Entonces, sí, exactamente. Entonces el sildenafilo pues se daba para personas que tenían problemas de dolores de pecho porque favorecía el proceso de vasodilatación. ¿Cuál era su mecanismo de acción? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Entonces, si recuerdan, cuando teníamos óxido nítrico, uno de los principales segundos mensajeros que se liberaba era, bueno, perdón, el óxido nítrico activaba la enzima guanilato ciclasa y favorecía la formación de este segundo mensajero, GMP cíclico, que eventualmente lleva al proceso de vasodilatación. Entonces, el sildenafilo inhibe a esta enzima, fosfodiesterasa tipo 5, que se encarga de la hidrólisis de GMP cíclico hacia GMP. Entonces, si no tenemos funcionando esta enzima, pues vamos a incrementar la cantidad de GMP cíclico y por lo tanto vamos a incrementar la vasodilatación. Entonces, en su mente decían, ok, eso va a favorecer la vasodilatación y vamos a mejorar que la irrigación del corazón funcione bastante bien. Sin embargo, a la hora de hacer los estudios de fase 3, pues se dieron cuenta que un efecto adverso que estaba ahí presente, pues resultó ser el efecto que le dio la funcionalidad hoy en día. Entonces veían que la vasodilatación que más se observaba no era en las arterias coronarias, sino era en el cuerpo cavernoso del pene. Y eso favorecía que hubiera una erección por más tiempo. Esta dilatación favorecía la irrigación de este órgano y lo mantenía, digamos, en esa posición. Entonces, ya no se utiliza el proceso ya no se da el sildenafilo para el tratamiento de angina de pecho, sino ya se utiliza para la disfunción eréctil. Entonces, y esto realmente no tenía tantos efectos, pero salvó a la compañía porque no se da el tratamiento para esto, sino para disfunción eréctil. Y eso hizo que la compañía todavía se mantuviera con vida por mucho tiempo. Y ya nada más para terminar, el sildenafilo no es específico para la fosfodiesterasa tipo 5, sino también tiene efectos sobre otras fosfodiesterasas. Una de ellas es la fosfodiesterasa tipo 3. Entonces, ¿dónde se encuentra principalmente? En la parte de los conos de los ojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que abusan de sildenafilo tienen una alteración en la visión. Entonces, no pueden observar muy bien los colores verdes. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas que consumen sildenafilo empiezan a ver un tono azulado. Entonces, si su pareja les dice qué bonitos árboles verdes o qué bonitos árboles azules, o empieza a confundir los colores, es que normalmente está en tratamiento de este fármaco, del sildenafilo. Entonces, nada más ahí para que lo tengan presente si tienen alteraciones cromáticas. Y con esto vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el día martes.